Ese es el mensaje. La realidad es que sobre cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, Jesús tiene el control y la paz viene por medio de Él solamente. El punto es qué vas a hacer cuando tengas paz. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a Jesús en medio de una tribulación o en medio de una gran tempestad en nuestras vidas y venimos corriendo, llorando, gimiendo y sufriendo, pidiéndole a Dios, ayúdame? Y el Señor nos ayuda, porque el Señor es clemente y misericordioso, ¿cierto? Amén. El problema es que muchos encontramos el curita para el momento o el paracetamol para el momento y después se nos olvida de quién nos ayudó y regresamos a la misma tempestad, ¿cierto? Y ahí hay una enseñanza, ¿sí o no? El problema es que nosotros no fuimos creados para vivir con un curita. Dice la palabra de Dios que Él venda nuestras heridas, ¿cierto? Por lo cual tenemos que aprender a vivir en la sanidad que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a vivir en la libertad que Él nos ha dado. Y si Dios nos ayuda en esta hora, vamos a tratar de desmenuzar este pasaje. Sé que es noche, sé que mañana hay clases, pero el tiempo es de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que sea lo más rápido, pero también lo más entendible para cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que se levantó una gran tempestad. Una tempestad en nuestras vidas, ¿qué es? Te quedas sin trabajo, tienes que pagar renta, tienes que poner gas, se enferman tus hijos, se enferma tu familia, tienes que verificar el carro y aparte tienes que ir a trabajar y no tienes para el pasaje. Eso es una tempestad, ¿sí? Pero eso es una tempestad económica, una tempestad de necesidad, ¿no? Yo tengo que trasladarme a la cocina de mi casa, pero tengo que pasar por el jardín, por los cisnes, por la alberca y de pronto tengo una niña enterrada y no puedo caminar. Es una tempestad para mi realidad en ese momento. Sí, no puedo realizar lo que comúnmente estoy haciendo. Entonces, para mi realidad viene a surgir una tempestad y así para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo tenemos que realizar algo y de pronto deja de existir la materia prima con lo que realizamos el trabajo y tenemos un compromiso de un tiempo de entrega que cumplir y no hay esa materia prima y de pronto cuando la hay sube de precio, entonces tú tienes que mantener el precio, no lo puedes elevar. Ahí viene una tempestad sobre lo que estás viviendo, ¿cierto? Y la tempestad de la palabra de Dios que acabamos de leer no solamente se refiere a una situación de unas olas que se echaban ya sobre la barca donde estaban los discípulos. Hace un símil de la vida que usted y yo estamos viviendo en este momento. Recordemos que la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos es para el tiempo de hoy. La palabra que hoy tenemos es para el día de hoy, para lo que estamos viviendo hoy. Así que cuando usted no sepa dónde ir, qué hacer o qué consejo tomar, vaya a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nueva todos los días, pero es nueva para lo que yo formé hoy, es nueva para lo que yo necesito hoy. El mejor consejo que vamos a poder buscar y encontrar viene en la palabra de Dios. Así que la narrativa nos habla de una gran tempestad que se había levantado, que era contraria al propósito que Jesús estaba teniendo en ese momento. La palabra de Dios dice que Jesús vino a predicar un evangelio, ¿cierto? Y porque Jesús vino a predicar un evangelio, es que hoy tenemos un evangelio que predicar. Y cuando el Señor Jesús iba de ciudad en ciudad para trasladarse, ir a predicar el evangelio, ir a libertar oprimidos, era natural que se levantara una oposición, ¿cierto? Cuando usted quiere llevarle el mensaje de salvación a sus hijos, a su esposa, a su esposo, ¿se levanta una oposición en su casa? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ahí se levanta una tempestad. Y de repente podemos ver cómo de una manera natural y sobrenatural se levanta una resistencia a que alguien escuche el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es que Jesucristo viene. Él ya vino de la cruz del Calvario a darnos libertad, pero va a volver a venir por ti, pero tú estás listo para encontrarte con Él. Ese es el mensaje. ¿Sabe? No quiero minimizar lo que está usted viviendo. Quiero decirles que la narrativa que acabamos de leer dice que Jesús estaba en la barca con los discípulos, ¿cierto? Jesús estaba en la barca con los discípulos. Dice el versículo, pero se levantó una gran, el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se regaba.
Y él estaba en la popa durmiendo, el 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo, ¿cierto? Sí. O sea, nada más para ubicarnos en espacio, tiempo y lugar. ¿Jesús estaba ya en la orilla del mar? ¿O Jesús estaba ya en la otra ciudad? No. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. En la barca. Jesús estaba con los discípulos. Es tan cierto como decir que estoy ahorita junto a Octavio, ¿cierto? Es así de real. Así estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Pero los discípulos dicen que estaban temerosos y con miedo y estaban desesperados y le gritaban a Jesús, oye, ¿no temes por nosotros? ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó, dice la palabra, ¿no? Pero él estaba confiado y él estaba durmiendo. ¿Sabe, hermano? Jesús, ¿por qué estaba durmiendo y por qué él estaba tranquilo? Sí, porque a Jesús no le atemorizaban las cosas naturales que usted y yo estamos viviendo. No le atemorizaban antes, tampoco le atemorizan ahorita, ni le atemorizarán jamás. Al Señor Jesús, Él tiene el control de lo natural y de lo sobrenatural de donde estamos, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué Jesús estaba durmiendo? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Sabe? Jesús estaba dormido porque Él estaba descansando de la promesa que les había dado. Jesús estaba tranquilo porque Él estaba confiado en la palabra que Él había soltado. Él estaba confiado en la promesa que les había dado de vamos al otro lado. Él no les dijo cómo, Él no les dijo de qué manera iban a ir, nada más les dijo vamos. Él estaba confiado en que iban a llegar al otro lado. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho que vamos a llegar a algún lugar, a alguna posición o algún momento de nuestra vida, pero nosotros estamos generando una tempestad en nuestra vida para no llegar a esa promesa? ¿Saben? No estoy minimizando los problemas que usted está viviendo. No estoy minimizando la tempestad que usted está viviendo en su trabajo, en su economía, en su matrimonio o en su familia. No. Es real. Los problemas ahí están. La renta se tiene que pagar. El carro se tiene que verificar. La luz se tiene que pagar. Es real. Los problemas los tenemos. Pero quiero maximizar que Jesús está en la barca. Quiero maximizar el sentido de que Jesús está dentro de la situación. Y si Jesús está dentro de la situación, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué pasó? ¿No dice la palabra que donde el Señor está no hace falta nada? Oye, pero entonces, ¿por qué no tengo en este momento? Entonces, ¿por qué estoy necesitando? Porque estás viendo más la tempestad en lugar de acordarte quién te ha prometido que vas a llegar. Porque estamos viendo más la tribulación en lugar de voltear a ver el que está confiado. Porque si el Señor ha prometido es porque Él está confiado de que lo va a hacer. Porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. No dice que van a ser, dice que ya están hechos. Tanto que usted y yo estamos parados sobre la tierra que Él fundó por su palabra. Y el Señor Jesús así es. No quiero negar que usted está viviendo un tiempo de tribulación. Pero le quiero recordar y maximizar que si usted ha invitado a Jesús que entre a su familia, a su vida, a su matrimonio, a su trabajo, el Señor tiene el control y las cosas sucederán en el tiempo que Dios ya tiene planeado. No va a suceder antes, no va a suceder después, sino va a suceder en el tiempo que Dios ya ha prometido. ¿Saben? Quisiera pedirle que todos volteen al frente. A veces es difícil predicar cuando todos tienen la cabeza abajo. Perdón. Y créanme que cuando uno comparte, primero le pide a Dios dirección para compartir, pero posteriormente a ello lleva horas de preparación. No es leer un versículo y voy a decir lo que haya entendido, porque Dios nos va a demandar lo que digamos en este lugar. Así que valoremos un poco, porque quizás es un mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ahora, quiero que usted, ¿cuántos creemos que Dios nos ha dado imaginación? ¿No? Sí. ¿Sí? Ahora, quiero que usted utilice esa imaginación que Dios le ha dado y trasládela a una barca en medio del mar con 13 personas arriba. ¿No está sencillo o sí está sencillo? Una barca con 13 personas dentro del mar, con grandes olas azotándose y azotando la barca.
No era una barca que estuviera quietecita, ¿no? A muchos de nosotros nos subimos a un carro y por el movimiento del carro nos da hasta ganas de devolver el estómago, ¿no? Imagínense cómo estaban sintiéndose ahí. Ahora, imagínense el lenguaje de los apóstoles en ese momento. ¿Qué lenguaje sería? Unos estaban echando, otros. Mire, imagínense el ambiente. Pedro se caracterizaba por ser duro, ¿no? Pedro, porque se dedicaba a la pesca y era líder. Entonces, me imagino yo a un Pedro fornido, un Pedro duro, de un carácter recio. Imagínense a Juan recibiendo la revelación de las cosas que estaban pasando, ¿no? O a Tomás el incrédulo, ¿no? Dudando de qué iba a pasar en ese momento. Y Judas buscando la manera de traicionarlos a todos y abandonarlos y bajarse, ¿no? Del lugar, ¿no? Imagínense el ambiente de los 12 en ese lugar. Judas y Tomás diciendo, yo hasta no ver la orilla del mar no voy a creer que el Señor está con nosotros, ¿no? Y así como las voces de esos discípulos en esa barca son las voces que tenemos en nuestro alrededor, en nuestra familia, o en nuestro matrimonio, o en nuestro trabajo, cuando hay duda, cuando hay temor, cuando hay arrogancia, cuando hay soberbia, cuando hay... ¿Usted cree que todos los discípulos hablaban todo el tiempo con cánticos espirituales? ¿Todo el tiempo hablaban con himnos y salmos? Eso fue hasta después, hasta que Jesús ascendió al cielo. Así nos lo narra el libro de Hechos, ¿no? Que hablaban entre ellos con cánticos espirituales, con salmos y con himnos todo el tiempo. Pero en ese momento había una humanidad que se estaba desatando, ¿no? Yo creo, el Señor Jesús todavía no se había subido a la cruz y los discípulos ya se habían hasta desclavado de la cruz. Había muchos que no sabían cómo reaccionar y así justamente es como reaccionamos en nuestra familia cuando hay una tempestad. Cuando no hay para comer, cuando no hay para la renta, cuando no hay para pagar, cuando hay enfermedad, así reaccionamos, dudamos de quién está en nuestra barca, dudamos de quién está en control de las cosas. Y ese ambiente, esa atmósfera, ¿se vuelve tranquila o se vuelve pesada? Imagínate, Octavio, que es un día normal, donde no tienes ni un solo peso en la bolsa, no hay gas, no hay para la renta y viene Regina, papá, ¿me compras unas sabritas? ¿Cómo te sientes en ese momento? Mal, ¿no? O bueno, que llega Matías, papá, tengo que comprar 2 libros para mañana. ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde lo voy a hacer? ¿No? Esa es la tribulación, esa es la tempestad que vivimos. Pero se nos olvida, en la realidad de donde estamos, se nos olvida que Jesús es el que prometió estar con nosotros en la barca. ¿Saben? Jesús está confiado en la palabra que Él ha dado y espera que tú le creas. Repito, hay un mensaje que he dado en las últimas ocasiones que Dios nos ha dado oportunidad de predicar y es, ¿qué promesa le ha dado Dios? En algún momento Dios a usted le ha dado una promesa que va a llegar a algún lugar o que su familia va a hacer algo o que usted va a tener una fe o un ministerio. Si Dios le ha dado esa promesa, usted tiene que caminar en esa promesa, enfilado hacia esa promesa, ¿cierto? Y si usted todavía no recibe la promesa, métase en comunión con Dios para poder escuchar la promesa. Y la mayor promesa que va a haber es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la mayor promesa que nosotros podemos tener, ¿sabe? Así que no estamos solos. Jesús, con su voz, puede calmar la situación exterior, pero también puede calmar la situación interior. ¿Cuántos de nosotros a veces no podemos dormir porque pensamos y rebuscamos en el mismo problema? ¿Cierto? Es un mismo pensamiento que no nos deja dormir y queremos bajar el switch y no podemos. Y los pensamientos vienen. Pero de repente se nos ocurre, nos acordamos. Cree en el Señor Jesucristo, y estás salvo tú y toda tu casa, y nos acordamos también de cuando nos dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y entonces, pero en paz me acostaré así mismo dormiré. Y entonces nos vamos de rodillas a la orilla de la cama, nos ponemos a orar y quizás a veces nos quedamos dormidos orando. Porque nos acordamos de darle a Dios el control de las cosas y de que soltamos nosotros el volante por un momento para darle el volante a Dios, de que Él empiece a manejar las cosas a su manera. Y entonces nuestra situación exterior empieza a bajar el ruido, pero también nuestra situación interior empieza a bajar el ruido. ¿No es cierto? ¿Sabe? La distancia y la tempestad no es un impedimento para ver el poder de Dios. ¿Cuántos tenemos algún familiar lejos de nosotros? Y empezamos a orar por él, ¿cierto? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi hermana Rebeca o mi hermano Luis Antonio, muchas veces no estoy con ellos, y empiezo a orar por ellos, aun cuando no sé sus necesidades,
Por fe creo que Dios empieza a tomar el control de sus situaciones. Y para Dios no hay distancia, para Dios no hay espacio, para Dios no hay problema que Él no pueda controlar. Él lo puede controlar todo. Así que si usted tiene a alguien lejos de usted, donde usted no pueda ir a orar con él, usted empieza a orar e interceder por esa persona y créame que va a haber la respuesta de parte de Dios. Ahora bien, vamos a la pregunta donde el Señor le dice, versículo 38, y estaba la copa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ha llegado un momento que el Señor Jesús le ha preguntado a usted, ¿qué no confías en mí? En algún punto de su vida Dios le ha preguntado, ¿por qué estás desesperado? ¿Qué no has confiado en lo que te he prometido? ¿No crees en mi palabra? ¿No crees en lo que yo puedo hacer? Y precisamente esta pregunta no era un regaño para los discípulos, aunque se oía como regaño. ¿Saben? ¿Acaso no tienen fe? No era un regaño. Jesús estaba anticipando a lo que venía delante, al otro lado del mar, al otro lado de la tempestad. Así que si Jesús, en medio de lo que tú estás viviendo hoy, enfermedad, dolor, tribulación, pobreza, necesidad, preocupación, miedo, en medio de lo que tú estás viviendo hoy, si el Señor Jesús te está preguntando, ¿qué no tienes fe? Cuidado, porque el Señor te está preparando para lo que viene delante de ti. Y es que debemos ubicarnos en lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Jesús quería que ellos supieran el poder que había en su nombre. Por lo cual los discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? No es una casualidad que el capítulo 4 termine precisamente en este último versículo donde dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos que estaban viendo a Jesús, al mismo hombre que ordenaba que los paralíticos sanaran, al mismo hombre que ordenaba que los endemoniados fueran libres, los mismos hombres que lo estaban viendo realmente con sus propios ojos, se asombraban de qué autoridad tan grande tenía Jesús y el poder de su nombre y el poder de su presencia. Cuanto más usted y yo que no hemos visto a Jesús operar de esa manera, cuanto más no nos asombraríamos. Usted nunca pierde el sentido de expectación de lo que Dios puede hacer. Cuando usted pierde el sentido de expectación de lo que Dios quiere y puede hacer, usted está perdido. Porque la fe siempre va a esperar ver algo por venir. La fe en nuestra vida va a provocar esperar un milagro. Es que mi esposo no quiere saber nada de Dios, entonces por fe empieza a orar e interceder por él para que lo puedas ver un día reunido en los pies de Cristo Jesús. Es que mi hijo está rebelde, empieza a orar e interceder por él para que lo puedas ver rendido ante los pies de Cristo Jesús. Nunca pierdas la expectación de lo que Dios quiere hacer en ti. El que la buena obra empezó en cada uno de nosotros va a ser fiel para terminarla. ¿Sabe? Quisiera llevarlo junto conmigo en la lectura. Ahí mismo donde nosotros estábamos. Ahora el capítulo 5. Capítulo 5. Lo leo yo para irme un poco más rápido. Y si usted lo quiere seguir con su mirada, le voy a permitir que permanezca sentado. La palabra de Dios dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿de dónde salió? O sea que fue algo enseguida, ¿no? O sea que fue algo que estaba por venir después de que estaba la tempestad, después de que estaba la prueba, fue algo enseguida. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamaron a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre,
espíritu inmundo y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos con ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, de los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se ahogaba. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que estaba sucediendo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonios y que había tenido la legión sentado, vestido, en juicio y cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora sí, regrese para acá. Estamos hablando del mismo Jesús que estaba en la barca hace un momento. Estamos hablando del mismo Jesús que le dijo a los discípulos: ¿cómo no tienen fe? Estaba hablando del mismo Jesús que cuestionó a los discípulos para poderlos formar, de ver cuántas grandes cosas se podían hacer con el poder de su nombre y en su presencia, ¿cierto? Sí. Estaba hablándole a los mismos 12 que estaban atribulados, que estaban atormentados por la tempestad. Y enseguida de eso llega a una ciudad que se llama Gadara, ¿cierto? A un lugar donde había un cementerio, y en el cementerio salió una persona que estaba endemoniada y que tenía varios espíritus inmundos. Y cuando el Señor Jesús le pregunta cuántos son, y dice: somos una legión. ¿Sabe de cuántos se compone una legión? Aproximadamente de 6,000 hombres. Recordemos, vámonos a ubicarnos en el tiempo del Señor Jesús. Una fortaleza, una compañía de soldados, una legión de soldados se componía de 6,000 hombres. Entonces, en el mismo lenguaje estamos hablando que este hombre tenía más de 6,000 demonios. ¿Usted ha conocido a alguien que le ha dicho: tienes un carácter de los 1,000 demonios? Cuidado con lo que le dice. Usted está diciéndole que esa persona no solamente está atada, sino que está oprimida. Y cuando hemos visto a alguien que ha sido liberado por Dios, no solamente Dios lo libra de un demonio, sino hay más, ¿cierto, pastor? Y hay más manifestaciones. Y hemos visto personas que Dios las liberta de un demonio y la persona sigue haciendo lo mismo, y no entiende la persona que la palabra dice que ahora vete y no peques más, porque si regresas a tu pecado, entonces tu condición ya no va a ser como la que te acaban de libertar, sino va a ser peor, porque el demonio va a andar rondando, y cuando encuentra la casa limpia y vacía, ordenada, va y toma 7 demonios más, y entonces la posición de esa persona que andaba en pecado, Dios lo perdonó y regresó al pecado. ¿Cómo es la condición de esa persona ahorita? Es peor. ¿Qué tantas cosas no hizo este endemoniado para tener más de 6,000 demonios? ¿Cuántas cosas no estamos haciendo nosotros? ¿Cuántos demonios cargas? Oye, es que un cristiano no se puede endemoniar. No, pero sí se puede demonizar y vivir bajo la influencia de un demonio que lo obliga a vivir atado a un pecado, porque la persona nos volvemos necios y regresamos. Perdón, tengo que usar la palabra que dice la Biblia. Dice que como puerco recién lavado al lodo. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, después de que Dios nos perdonó, regresamos otra vez a cometer los mismos errores, regresamos al mismo pecado? Pero lamentablemente es por placer. Ya ni siquiera es porque no sepamos que es malo, sino es por placer. Y eso ya es condenación para cada uno de nosotros. Pero no quiero olvidar que el Señor mismo, que estaba en la barca, entonces ya salió a la ciudad y les demostró a los discípulos que por el poder de su nombre, por el poder de su presencia, no solamente la tempestad, los vientos y los mares se sujetaban, sino también los demonios salían.
Eso es por lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos cuando estaba en la barca. Le decía: ¿cómo no creen en mi nombre? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que dudan? Así que en medio de la tempestad y la situación que usted y yo estamos viviendo hoy, la pregunta es: no dudes. La situación es: no dudes. Confía en que el Señor tiene el control. Confía en que el Señor está dentro de tu barca. Y si no has invitado a Jesús que esté en tu barca, hoy es el día aceptable para que le digas al Señor: ven a mi vida, ven a mi familia, toma el control de mi trabajo, toma el control de mi economía. Señor, dame nuevos proyectos. Viene un año nuevo y la gente hace nuevos propósitos, pero ¿por qué no tu primer propósito es darle a Dios lo primero y lo mejor en tu vida? ¿Por qué no haces que de tu vida el Señor ponga en ti lo primero y lo mejor de su presencia cuando tú le entregues a Dios lo primero y lo mejor de tu adoración? Entonces, cuando tú invitas a Jesús a que entre a tu barca, el Señor te puede demostrar que en el poder de su nombre, cuando llega a cualquier ciudad, Él puede hacer que el que estaba oprimido sea libre. Él puede hacer que el que estaba enfermo sea sano. Él puede hacer que una ciudad cambie. Y te voy a enseñar algo. El Señor Jesús ya ni siquiera entró a la ciudad. ¿O sí? La palabra dice que sanó y liberó al endemoniado. Y la gente, los que habitaban en la ciudad, vinieron y vieron que el endemoniado estaba sentado, limpio, cabal. ¿Cierto? Pero ¿quiénes fueron los que le impidieron a Jesús hacer más milagros y más manifestaciones en el lugar? Los mismos de la ciudad, que le decían: déjanos, mejor vete, porque ellos empezaron a ver que 2,000 puercos se ahogaron, se aventaron por el peñasco y se ahogaron. La gente empezó a ver los bienes materiales que empezaron a perder, empezar a ver las bendiciones que empezaban a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: por seguir al Señor empecé a perder? ¿Sabes? Desde que me empecé a congregar empecé a perder. ¿Sabes? Desde que empecé a seguir a Cristo Jesús empecé a perder. ¿Cuántos lo hemos dicho? Estás actuando igual que los gente de Gadara. Estás actuando precisamente igual, porque la gente de Gadara empezó a poner sus ojos en las cosas que estaban perdiendo, en lugar de ver las bendiciones que podían venir con la presencia de Dios. Cuando Jesús entra a una ciudad, cuando Jesús entra a una vida, a una familia, no solamente es para darte salvación, sino también es darte prosperidad, también es darte una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas. Pero la gente, los ruidos y tu familia y yo, a veces limitamos el poder de lo que Dios quiere hacer. Así que no limitemos al Señor Jesús. No limitemos. Si es el mismo Jesús que estaba en la barca, es el mismo Jesús que le dijo a las olas y al mar que la tempestad quisieran grande bonanza, y bonanza significa paz. Es el mismo. Pero Jesús ya no entró a la ciudad, sino aquel hombre que había sido endemoniado y que hoy era libre, fue el que empezó a predicar. Dice el versículo 19 del 5:18, y al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y con sus maravillas. No lo mandó a su casa a dormir, ¿verdad? No le dijo: vete y regresa a pecar, ¿verdad? No le dijo: vete y vuelve a endemoniarte, vete a vivir otra vez en los sepulcros. Lo mandó a su casa y con su gente. Así que cuando usted recibe un milagro de parte de Dios, así cuando usted recibe el mensaje de salvación, cuando usted recibe el perdón de parte de Dios, Dios no lo está mandando a su casa a quedarse inerte. Dios no lo está mandando a su casa que se quede usted viendo las telenovelas o la serie, o que usted pase tiempo en el TikTok o en el Facebook. El Señor lo está mandando a su casa para que a través de su testimonio las personas de su casa crean que Jesucristo es suficiente. Dios lo está mandando a su casa para que usted, los que están rodeándole, crean que Jesús es suficiente. Cuando dice que fue a predicar a Decápolis, Decápolis es un significado de 10 ciudades. O sea que este hombre no subió a la barca porque Jesús se lo negara y porque Jesús lo hubiese rechazado, porque hay muchos que lo podrían entender así. Este hombre no subió a la barca porque había un propósito para su vida, porque el que estaba endemoniado ahora está siendo usado para predicar y para que muchos se conviertan al poder del evangelio que hay en Cristo Jesús, para que muchos reciban la sanidad a través de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que si Jesús oró por esa persona
No había unción de parte de Dios en él, porque él mismo había tenido un encuentro personal con Jesús. Así que si usted y yo tenemos hoy un encuentro personal con Jesús, puede haber unción de parte de Dios. Y la palabra dice que los que creemos en su nombre, señales y prodigios nos seguirán. No me estoy desviando del tema. Los discípulos que habían visto a Jesús dudaron por un momento del poder que tenía Jesús y se sorprendieron y retomaron la expectación. ¿Y quién es ese que aún los vientos y el mar le obedecen? Y el Señor Jesús le quería demostrar que no solamente el viento, el mar y la tierra, sino que aún también principados, potestades y demonios se sujetaban ante el poder de su presencia. ¿Qué es lo que hoy nos impide a nosotros creer? ¿Qué es lo que hoy nos impide a cada uno de nosotros avanzar? ¿Qué es lo que está deteniendo tu bendición? ¿Duda? ¿Falta de comunión? ¿Pecado? Corintios dice que el aguijón del pecado es muerte. Si te sientes asoleado, si te sientes amenazado, entonces ve a Cristo Jesús y pídele que quite el aguijón del pecado en tu vida. Pero no vuelvas al pecado. Es que no sé cómo hacerlo, entonces pídele a Dios el consejo para hacerlo. El Señor es todo amor, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él es paciente y lento para la ira y grande misericordia, ¿cierto? Pero no abusemos de la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque creemos que Dios siempre va a tener la obligación de perdonarnos. Pero el Señor es lento para la ira. Y un día va a decir, apartados de mí, no os conozco. Y vendrá entonces el versículo que decía el pastor al inicio, que nuestro nombre será borrado. Borrado. Así que lo necesario para usted y para mí es hoy, Señor, que mis actos, que mis obras no borren mi nombre del libro de la vida. Sobre lo que estoy viviendo, Señor, sobre la tempestad que hoy tengo, yo declaro el poder del nombre de Jesús. Sobre mi economía, yo declaro el poder del nombre de Jesús. Señor, quizás es un mal momento económico para el mundo, para la sociedad, pero yo no me muevo bajo el régimen del mundo, yo me muevo bajo el régimen de tu palabra y de tu promesa, y por el poder de tu palabra, yo voy a salir adelante, Señor. Pongo mis planes, mis proyectos en tus manos. ¿Sabe? Vamos a tener la bendición del primer día del año. Vamos a empezar con el primer culto del año en la iglesia. Y ese es el día de darle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Qué es lo primero que tienes? La vida. Lo mejor que tienes es tu alabanza y tu adoración a Dios. Sí, amén. Y con ese principio de primicias, el Señor va a derramar sobre ti bendición. No porque lo querramos así, sino porque fiel es el que lo prometió. No dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No dice así su palabra. ¿Qué te está estorbando para ver la bendición? ¿Tú crees que el Señor está dormido? ¿Crees que el Señor está quieto? Porque hay mucho ruido alrededor de ti, porque hay muchas amenazas alrededor de ti, porque quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos no quieren creer y piensas que Dios no te está escuchando, porque quizás estás atravesando un dolor, una enfermedad que tú crees que no se está yendo y crees que el Señor se olvidó de ti. ¿Crees que el Señor no ha dado la respuesta? No dudes. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Y dile a la tempestad, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile a la tempestad, en el